Para aprender, saben que hay que cometer muchos errores, ¿no? Y no voy a poder libraros de todo, es imposible porque además vais a cometer bastante. Pero sí que puedo ahorraros unos cuantos. Soy David Sainz y os voy a hablar un poco del guión. En realidad no os voy a hablar del guión en plan la teoría completa, pero sí que os puedo dar unos cuantos trucos. Por ejemplo, para un formato como este, un 24 horas, que parece que tiene la complejidad de que te den un lema, un objeto y además bueno, te imponen un tiempo, ¿no? Que son 24 horas. Eso podría verse como, hostia, una dificultad, unos obstáculos. Sin embargo, yo creo que son una ventaja esos tres condicionantes. Que te den unos condicionantes a veces sirve para que te apoyes en ellos, quiero decir. Si es un 24 horas, sabes que no puedes perder el tiempo en las tonterías que se suelen perder cuando uno está en el proceso de pensar una idea. El lema nos puede ayudar a por dónde dirigirnos, con lo cual puede ser una pequeña ayuda a la hora de escoger el tema. Y el objeto, incluso si lo jugamos bien a nuestro favor, muchas veces puede ser hasta clave, ¿no? A la hora de crear una historia. Creo que una de las maneras más inteligentes y rápidas de crear una idea para un formato como este es basarse mucho en lo que tenemos a nuestro alrededor, digamos en los recursos de los que disponemos. Una vez entendamos que no podemos llegar más lejos de lo que podemos llegar, todo saldrá perfecto. Digamos que la clave sería ser consciente de los fuertes que tenemos y apoyarnos en eso. E incluso apoyarnos en un par de objetos que sean lo que nos dé la vida. Por ejemplo, en el caso de Malviviendo, todo nació porque había una gorra vieja de la Expo 92 y una silla de ruedas. A partir de ahí se crearon unos personajes y el barrio, que en este caso pues sería el sitio donde estáis haciendo el festival, terminó de ayudarnos a crear esa historia. Pensemos en nuestros puntos fuertes, pero también en cómo solventar nuestros puntos débiles. Por ejemplo, si tuviésemos una carencia en el sonido, evitemos secuencias donde el sonido sea importante. Quizás sea más fácil hacerlo todo con una voz en off, que es más fácil de grabar que un sonido directo. En cuanto a las localizaciones que busquemos, lo interesante es hacer algo práctico y sencillo. Quizás con una o dos localizaciones tengamos suficiente para contar una historia. Es que en realidad puede ser una historia contada en un plano secuencia, entonces a lo mejor con una sola localización potente tenemos suficiente. Para empezar, lo primero que podemos hacer una vez recibamos el lema y todo lo necesario para empezar a pensar y rehacer nuestra historia es dar un paseo y conocer un poco el terreno, dar una vuelta y descubrir rincones y lugares que nos inspiren o nos ayuden a crear la historia que deberíamos crear. Recomiendo que os sentéis todos en una terraza o en un parque y empecéis con el brainstorming. A mi manera de ver las cosas, deberíais empezar a soltar cualquier movida, cualquier cosa que os venga a la cabeza, aunque penséis que sea una idiotez, porque esa idiotez, pasada por el filtro de otro de tus compañeros que le dé una vueltita, se puede convertir en una buena idea. Todas estas cosas que propongamos, vamos a intentar que sean basadas en lo que acabamos de ver en nuestro paseo, en el clima que en ese momento pues tenemos encima, en el número de actores y el tipo de actores que tengamos. O un colega de aquí del pueblo tiene una panadería, pues vamos a aprovechar todo eso para pensar una idea, ¿no? Una vez hayáis propuesto una primera oleada de tormentas de ideas, recomiendo que la persona que las haya apuntado de repente empiece a leerlas en voz alta y ahí empecéis a debatir y a ir atando cabos para ir sacando una historia entre todos. En mi caso, lo que más me sirve a la hora de inspirarme cuando estoy escribiendo pues son las rotondas. Por eso me mudé a Dos Hermanas, entre otras cosas, ¿no? En el caso de ustedes, que se van a enfrentar a la escritura de un guión por parte de un equipo que muchas veces ni siquiera se conoce, les recomiendo algo que quizás os tome más tiempo que crear la propia historia, y es elegir a una especie de líder dentro del guión que un poco ordene esa vorágine que sucederá en el primer brainstorming y que sea un poco la cabeza más responsable de todos. No hace falta que sea ni siquiera el más creativo, debería ser el tío con más capacidad o la tía con más capacidad de ordenar las ideas del resto, ¿vale? Y bueno, criterio. A la hora de estructurarlo, creo que la manera más sencilla para empezar a crear algo rápidamente sería basarnos en la estructura clásica, ¿no? Pensar en un planteamiento donde presentemos al personaje, cómo es ese personaje,
mostremos algún detalle de cómo es y cómo es el contexto, dónde está y qué le sucede, y luego pensar en un final, a dónde llegamos, ¿no? Cuál es el objetivo de ese personaje, lo va a conseguir o no, cómo va a ser. Y luego simplemente en medio hay que poner conflictos, ¿no? Obstáculos para que ese camino desde el punto A al objetivo sea un poco más largo y un poco más, bueno, un poco más historia. Pienso que en este tipo de formato podremos decantarnos por, probablemente, y siendo un poco generales, dos tipos de estructura. La estructura clásica, o también suele funcionar mucho el tipo de cortometraje que usan mucho, por ejemplo, en el No Todo, que está muy inspirado en la estructura de un chiste, ¿no? Un chiste al fin no tiene por qué ser cómico. Me refiero a la estructura en cuanto a preparación y sorpresa, ¿no? Un chiste es preparación, no, porque tal, y la sorpresa, que es el giro final. Normalmente lo que nosotros hemos hecho, por lo menos en otras ocasiones, es simplemente crear una especie de guía esquemática, una escaleta donde esté escrito lo que va a pasar y lo que cada actor va a decir. No está escrita la frase palabra por palabra, sino la intención y lo que el actor debería comunicarle al otro. Pensar en el formato a la hora de empezar a pensar en la idea también puede ser algo que nos ayude, y ya, pues cuando hablo del formato hablo que es, por ejemplo, muy recurrente y muy divertido utilizar el mockumentary, ¿no? Contar una historia como si fuera un reportaje, o incluso pensar en el género antes de contar la historia. Pues a lo mejor no quieres hacer comedia, quizás quieras contar un drama o algo de terror o algún thriller. Una vez leí en un libro sobre guión que lo más interesante era coger a un personaje que pudiese de alguna forma parecerse al espectador para que se viese representado y colocarlo en un contexto totalmente nuevo, ¿sabes? En un contexto donde ese espectador, que al fin y al cabo está representado en el personaje, se viera enfrentado a lo desconocido. Es muy clave eso. También os digo una cosa, a la hora de crear un personaje, creo que, bueno, por un lado tiene que ser realista, tiene que ser tan patético como tú y como yo y como la persona que vea tu trabajo, pero también siempre enriquece que le metas una manía, un defecto, una especie de sensibilidad extrema, algo que lo diferencie del resto de la gente y que de alguna forma lo haga especial y lo condicione a favor de obra, a favor del conflicto y a favor de tu historia. Doy por hecho que si estáis aquí no hace falta que os explique pues, las claves básicas del guión y cómo realizar un guión. Así que voy a pasar directamente a daros unos cuantos consejos que se basan un poco también en nuestra experiencia y en nuestra experiencia en este tipo de formato, ¿no? En tipo de formato de festival express. Solo tenemos 5 minutos como máximo para presentar el corto. Normalmente hay un tiempo estimado en este tipo de festivales. En este festival son 5 minutos. En 5 minutos tampoco nos podemos alargar demasiado. Por ejemplo, hablando del tema de los diálogos, todos los diálogos deberían aportar algo y deberían hacer que de alguna forma la historia avanzase. Es un trabajo tan express a la hora de escribir la trama, creo, como a la hora de realizar el trabajo completo. Otra clave sobre el tema de los diálogos es economizar. Os decía que todos los diálogos tienen que tener un sentido, tienen que ayudar a que la historia avance. Pues en este caso os voy a dar un consejo que es parece muy evidente, pero es algo que es un error en el que todos caemos, ¿no? Pero las secuencias normalmente, para ahorrar tiempo y tontería, deberían empezar tarde. Por ejemplo, si es una escena de un restaurante donde dos personas han quedado, a mí como espectador no me importa, a no ser que haya algo clave ahí, a mí como espectador no me importa cómo llega la persona, cómo se sienta, cómo saluda a su cita, cómo pide unas gambas al camarero, que el camarero le diga lo que está fuera de carta. Toda esa información no nos hace falta. Quizás la primera frase dentro de esa cita con la que podamos empezar a contar la historia que queremos contar nos vale. Y acabar pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es lo mismo. David, tengo una cosa importante que decirte. Pues que hay un 3×2 en el súper abajo y yo probablemente no voy a poder ir porque tengo que ir a la farmacia, tengo que ir a ver a mi madre, ¿te acuerdas? El otro día nació también la niña de mi prima. ¿Qué es esto otro? David, tengo una cosa importante que decirte. ¡Pum! ¿Qué será? ¿Qué le irá a decir, ¿no? ¿Qué información importante es? Eso es lo que quiero decir
con economizar. Además nos sirve como cliffhanger, ¿no? Como nos mantiene pegados a la silla pensando qué va a pasar, qué es el siguiente paso. No hace falta decir que en 5 minutos no debería hacer falta que repitiésemos numerosas veces una información, a no ser que queramos subrayarla. Si queremos que quede claro en el espectador algo muy concreto, una frase muy concreta, con decirla 2 veces tenemos, pero si no es incómodo. Y sobre todo, por favor, no cojáis el lema y lo convirtáis en una frase dentro del corto. O sea, por muy bien que te entre, cada vez que yo veo eso en un cortometraje de este tipo de festival y meten la frase en plan, por ejemplo, Antonio, dime una frase de festival de esto, un lema. La esperanza nunca se pierde, ¿no? Pues odio cuando de repente en vez de elegir hacer un trabajo alrededor de esa frase y con ese sentimiento un poco al final, que muchas veces el lema es tan abstracto que podría entrar en cualquier historia, pero bueno, lo que odio es que una persona, ¿sabes?, en un momento del corto diga exactamente palabra por palabra el lema, en plan, la esperanza nunca se pierde. Hagan una historia contundente, quiero decir, y sobre todo el principio. En una película o una serie, normalmente en los 5 primeros 6 minutos tienes que soltar un gancho que engancha al espectador. En internet eso cambia y es en los primeros 15 segundos. O sea, tienes 15 segundos para mostrarle al espectador algo y que no cambie a otro vídeo. En este caso debería ser algo igual, utilizar un detonante poderoso y que la primera imagen ya evoque a que nos estamos enfrentando a algo que nos va a gustar. O sea, empieza fuerte, hermano. El tema es que cuando tengamos algunos elementos que nos ayuden a crear la historia, no nos vayamos de flipados y no seamos demasiado ambiciosos. Quiero decir, las buenas ideas no tienen por qué estar sujetas al presupuesto o a la magnitud de la historia que se está contando. De hecho, todo se puede solucionar con el punto de vista. Yo puedo estar haciendo una serie sobre zombies, dinosaurios y helicópteros utilizando el sonido y haciendo que un tío está encerrado aguantando una puerta y todo eso se escucha desde fuera. Quiero decir, no tenemos la posibilidad de crear todo eso porque probablemente no la tengamos, pero tenemos la posibilidad de, con el punto de vista, creer que estamos en ese universo. Y bueno, y esto no lo digo yo, lo dicen directores grandes y consagrados como Robert Rodríguez, ¿no? Que convertir tus limitaciones en virtudes, en formas de crear la historia, estar despierto. Por ejemplo, Robert Rodríguez con el mariachi hizo una película y tenía esto. Exacto, tenía una funda de guitarra sin guitarra. ¿Qué hizo? Se inventó la historia de un mariachi que en realidad dentro de su funda no llevaba una guitarra sino armas y era un asesino al que confundían con... Bueno, ya si no la habéis visto tampoco la quiero spoilear. Cuando digo que convirtáis vuestras debilidades en puntos fuertes, también estoy hablando de que probablemente tengáis puntos fuertes ya que vengan de casa. Por ejemplo, tenéis la suerte de contar con un actor increíble o tenéis un postproductor como Javi Lería que se enfada mucho, pero lo cargamos de curro creando historias desde un efecto. Por ejemplo, este que os voy a poner un extracto, es una pelea de parejas con el único componente diferenciador de que hay un volcán detrás en erupción, ¿no? ¿Qué haces aquí? Tenemos que irnos ya, de verdad. No estás tan tranquila, tenemos que evacuar esto ya. Los aeropuertos están cerrados, pero tenemos una posibilidad. Tengo el yate de papá y de verdad podemos salvarnos. No. No, claro que no. Si es que no da tiempo tampoco yo. En ese sentido, pregúntate cuál es mi punto fuerte, qué es lo que puedo aprovechar y lo que me puede diferenciar del resto. A eso me refiero con utilizar tu punto fuerte. Y luego creo que es inteligente aprovechar pues lo que esté pasando, quiero decir. Imagínate que en el momento en el que se celebra este festival se está celebrando también un concierto o una especie de fiesta en una plaza que puedes grabar unos recursos ahí y contar una historia que empiece o termine en ese lugar. O imagínate que ha pasado otros años que, bueno, está lloviendo muchísimo durante esas 24 horas de grabación, está lloviendo. Pues aprovecha la lluvia, cuenta una historia en la que por cojones está lloviendo. En un formato como este, tan exigente y a la vez tan divertido como un 24 horas, yo aconsejo pues utilizarlo para un poco jugar, para pasarlo bien,
para seguir aprendiendo de las cagadas que seguiréis teniendo a pesar de haber visto todos los consejos que les demos, porque nosotros los seguimos teniendo y seguimos aprendiendo de ellos hoy. Pero lo interesante es crear un buen trabajo ya no solo para el festival y por las posibilidades de ganar algún premio, que al fin y al cabo eso yo lo veo como algo secundario en comparación con la experiencia de realizar el corto y verlo junto a tus compañeros al final. Y creo que es tener un trabajo que también te pueda llevar a casa y te pueda servir también como carta de presentación, ¿no? Ya que estamos, vamos a hacerlo bien.